Buenos días. ¿Sí? Buenos días. ¿Se escucha bien? Que no me oía yo. Buenos días. Les agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de este miércoles 19 de febrero. Al término de la rueda les pasarán los compañeros del gabinete de prensa la reseña con los asuntos que componen hoy el orden del día. Siendo todos ellos de índole administrativa, me pararé a reflexionar y posicionar otras cuestiones que también han sido objeto, evidentemente, de discusión, de debate y de decisión en la reunión del Consejo de Gobierno de esta mañana. En primer lugar, no pasa nada porque lo repetimos. Sí, decía que la mayoría de los asuntos que componen el orden del día son de índole administrativo, que formarán parte de la reseña que les entregamos, pero que la mayor parte del tiempo de la reunión de esta mañana la hemos dedicado a hablar de las cosas de comer y a hablar de los problemas que tenemos. Y en el día después de la exitosa manifestación y protesta del campo extremeño ayer, pues evidentemente el Consejo de Gobierno ha hablado sobre este asunto. En primer lugar, y en palabras del propio presidente de la Junta de Extremadura, que nos decía a todos los consejeros, agradecer a todo el mundo. Agradecer a todo el mundo significa a los organizadores de las protestas de ayer, a las organizaciones agrarias, a los manifestantes, agricultores y ganaderos, también muchos de sus familiares que acudieron a las protestas de allí, y, por supuesto, también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, con su diligencia, hacen posible el derecho de manifestación, en este caso de la gente del campo, pero también pues, toda la dificultad que entraña regular el tráfico y volver todo a su normalidad. También queremos reconocer el paciente y solidario papel de muchos ciudadanos extremeños que en ese tránsito de sus viajes se encontraron con los cortes de carretera, con la manifestación y el grito del campo en Extremadura, y que incluso he podido ver en algunos medios de comunicación pues, gestos de solidaridad y de comprensión respecto de quienes se estaban manifestando. Gestos de solidaridad y de comprensión que son también los de este Gobierno, el Gobierno de la Junta de Extremadura. Lo que pasa es que nosotros no nos quitamos la chaqueta de políticos cuando hay manifestaciones, y nuestro trabajo está aquí, en sede institucional, en las mesas donde se toman decisiones, en los despachos, en las resoluciones, en los informes y en la búsqueda de soluciones a los problemas del campo desde la gobernanza, que es lo que tenemos que hacer quienes estamos al frente de las instituciones. Digo esto porque hay otros políticos en la región que tienen la capacidad de quitarse un día la chaqueta de políticos e irse a las manifestaciones y no estar donde corresponde, como por ejemplo en la Junta de Portavoces ayer la señora de Miguel, portavoz y presidenta de su grupo parlamentario. Y en este contexto, quiero recordarles que tras la reunión del presidente con las organizaciones agrarias el pasado 31 de enero, apenas 15 días, venimos trabajando especialmente y de manera muy decidida en aquellos compromisos concretos a los que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, llegó con las organizaciones agrarias el pasado 31 de enero. Me estoy refiriendo a los tres compromisos concretos de la rebaja de 35 a 20 peonadas para acceder al PER. Esto no es una decisión de este Gobierno, sí que este Gobierno ha trasladado al Gobierno de España, y hace 2 días veíamos la decisión del Gobierno de España. No es la primera vez que esto ocurre y no es la primera vez que cuando las cosas vienen mal dadas en algunas campañas agrícolas, pues el sur, que pertenece al PER, que participa del PER, pide al Gobierno de España la rebaja de las peonadas de 35 a 20. Las propuestas de las organizaciones agrarias que dijimos que íbamos a recoger para estudiarlas, primero en aquello que es nuestro ámbito de competencia y, en segundo lugar, para aquello que es sede de la autonomía y del Gobierno autonómico, poderlo trasladar a la mesa del ministro Planas o de aquel ministerio que estuviera afectado y que pueda intervenir en los problemas que está teniendo el campo de Extremadura y el campo en general de nuestro país. Hemos recibido el pasado día 12 de febrero las propuestas de las organizaciones agrarias, muy concretas, cosa que agradecemos, y en estos momentos la mesa de la Junta de Extremadura, con su presidente a la cabeza, está estudiando minuciosamente cómo podemos darle salida a esas propuestas que nos hacen llegar las organizaciones agrarias. Propuestas que están dentro de nuestro ámbito de actuación
y que, por tanto, sin precipitarnos, pero sí que estamos trabajando. Les recuerdo que la reunión fue el pasado 31 de enero y desde que el 12 de febrero, hace unos días, recibimos estas propuestas, los estamos estudiando con nuestra gente, con la gente que hay en este Gobierno que sabe de campo, que sabe de todos los problemas y conflictos del campo, y también con la seguridad y el rigor jurídico que ha de tener un Gobierno para poner medidas encima de la mesa. Por tanto, aquella conversación con las organizaciones agrarias del presidente de la Junta no termina, porque hay 3 compromisos concretos que cumplir. Y, de nuevo, tendremos la oportunidad de sentarnos con las organizaciones agrarias, con la interlocución legal establecida en esta región, para, si no en todas, en la mayoría de las propuestas que nos hacen llegar las organizaciones agrarias, desde el rigor, desde la seguridad jurídica y desde la buena gobernanza, darle una respuesta a los problemas del campo en aquello que sea de la competencia de la gobernanza autonómica y, por tanto, de la Junta de Extremadura. Y quedó para último lugar el tercer compromiso al que el presidente de la Junta llegó con las organizaciones agrarias el pasado 31 de enero, que se trataba, con el visto bueno y el aval de las organizaciones agrarias, de establecer en el Parlamento de Extremadura una comisión de estudio para que también el Poder Legislativo, que también es un poder muy importante y, por tanto, tiene margen para cambiar las cosas, estudiara y analizara la situación del campo, especialmente todo el problema que hay con los precios y con todo lo que pierde el agricultor que produce para encontrarnos luego en los supermercados un 300% más del producto que finalmente los consumidores compramos. En la mañana de hoy, ustedes habrán visto la agenda de la Asamblea de Extremadura, tenía lugar la constitución de esa comisión parlamentaria. Una comisión parlamentaria donde la derecha política de esta región, Ciudadanos y el Partido Popular, han decidido no ir y ausentarse de la constitución de la misma. Por tanto, esto de quitarse la chaqueta de político para irse a las manifestaciones está muy bien, pero es muy incoherente, sobre todo porque esa misma derecha fue la que bajó los seguros agrarios cuando gobernó esta región al campo en Extremadura. Entonces, está muy bien sacar ahora la bandera del campo, pero yo tengo que recordar lo que ellos hicieron cuando estaban en la toma de decisiones al frente del Gobierno de la Junta de Extremadura. Y serán ellos los que tendrán que explicar a los ciudadanos por qué faltan a sus obligaciones y, por cierto, a obligaciones para las que cobran y tienen un sueldo de diputado. Nosotros no vamos a ir a las manifestaciones. Mostramos nuestra solidaridad con el campo extremeño. Agradecemos a las organizaciones agrarias, a los manifestantes, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los ciudadanos que ayer se solidarizaron y no se enfadaron cuando estuvieron horas parados en la carretera. A toda esa gente le agradecemos el respeto institucional y la normalidad democrática con la que se están desenvolviendo unas protestas que el Gobierno entiende que son justas y que hay razones y motivos más que suficientes para salir a protestar. Pero nuestro papel está aquí, con los informes jurídicos, con la búsqueda de soluciones, con cambiar las normas, con tomar medidas, con gobernar. Ese es el papel del que la Junta de Extremadura no se va a salir y en el que la Junta de Extremadura confía a través del diálogo con las organizaciones agrarias y a través del diálogo con la gente que está sufriendo en el campo, porque esos son nuestra gente. Son nuestra gente, son nuestros vecinos, los vecinos de nuestros pueblos y muy especialmente, lo saben, muchos alcaldes y alcaldesas, independientemente de qué partido político, que están gobernando en esta región, porque son sus vecinos y los ven cada mañana cuando se van a trabajar al campo. Por tanto, lamentar a aquellos que toman tan poco en serio la representación institucional y la política. Aquellos que deciden, como el Partido Popular y Ciudadanos, no asistir a su obligación de constituir una comisión parlamentaria que querían las organizaciones agrarias que se pusiera en marcha en el Parlamento extremeño y que formaba parte de los 3 compromisos a los que el pasado 31 de enero llegó el presidente de la Junta con las propias organizaciones agrarias. Insistirle, el 12 de febrero nos han hecho llegar esas propuestas, son unas propuestas muy concretas que agradecemos mucho y que estamos estudiando con todo el rigor y la seriedad que merecen para poder sentarnos con ellos y dar respuestas y encontrar soluciones a la difícil situación del campo que hay en estos momentos en Extremadura. Y quiero terminar con una buena noticia que en estos tiempos de dificultad, pues también es importante. En la mañana de hoy, por parte de la Consejería competente, en este caso la Consejería de Transición Ecológica, se ha firmado la resolución que establece la autorización ambiental integrada
del futuro gran matadero de Zafra. Ya en esta mañana el presidente de la Junta de Extremadura ha podido comunicárselo al alcalde de Zafra y, por tanto, es una buena noticia que, sin el ánimo de celebrar, porque no estamos para muchas celebraciones, pero es importante, sin hacer mucho ruido, trabajar desde la Administración, desde la seriedad de la política, tomando decisiones que permitan que los proyectos que van a ser generadores de empleo y riqueza en nuestra región empiecen a ser una realidad. Ya hubo algunos que dijeron que esto del matadero ya veríamos, ya está aquí la resolución que da la autorización ambiental integrada, y eso significa que, como ya está la autorización ambiental, pues ahora empezarán ya con lo que son las autorizaciones de obra correspondientes ya al ámbito municipal y, en definitiva, pues a construir el que será el futuro matadero de Zafra, que sin lugar a dudas no es solo una buena noticia para Zafra y su comarca, sino lo que es para toda la región. Cualquier nueva empresa, actividad empresarial que se ponga en marcha en Extremadura y que genere empleo. Y aquí está la Junta de Extremadura para ayudar a la gente, para ayudar desde la burocracia, desde los permisos, desde los papeles, con el paraguas siempre de la legalidad, para hacer posible que en nuestra región se genere riqueza y empleo y se empiecen actividades económicas nuevas, empresas nuevas que den posibilidades a la gente de las zonas rurales y a la gente de los pueblos. Y nada, a partir de ahora contesto las preguntas que quieran realizarme. Buenos días, o buenas tardes ya. Precisamente hablando de movilizaciones del sector del campo y demás, este viernes hay otra manifestación aquí en Mérida convocada por la Unión y diferentes asociaciones, y hemos publicado en la cadena COPE hace una hora aproximadamente que el presidente de la Junta va a recibir la documentación y va a recibir a esos manifestantes. Hay una autorización dada por la delegación del Gobierno para esas distintas organizaciones y asociaciones que tienen un recorrido en la ciudad de Mérida y que finalizarán, como normalmente las manifestaciones de Mérida, en la Plaza del Rastro, que es la sede de la presidencia del Gobierno en Extremadura. El presidente está aquí en esa mañana y siempre que el presidente está aquí, en sede de Plaza del Rastro, ha cogido el papel de quien viene a manifestarse. Lo entra en el registro y el presidente, estas personas, estas organizaciones, se han dirigido al presidente también en una carta para hacerle saber que iban a llegar hasta aquí. Evidentemente ya conocíamos por parte de la delegación del Gobierno que esa manifestación es perfectamente legal, está autorizada y, por tanto, cada vez que hay una manifestación aquí, esta sede lo conoce y quienes son los responsables de la Plaza del Rastro lo conocen y entra dentro de la normalidad, como ha ocurrido en otras ocasiones, cada vez que ha habido manifestantes en la puerta de la presidencia y el presidente se ha encontrado en esa mañana y ha coincidido que la agenda del presidente en esa mañana era aquí. Eso va a ser el viernes. Por tanto, con absoluta normalidad, recogerá el documento que quieren registrar y hacer llegar al presidente. Sí, yo le quería preguntar por una valoración sobre esa derogación del Gobierno central de esa parte de la reforma laboral que impide el despido de trabajadores con baja médica. Una valoración. Bueno, pues esto no es más que un Gobierno que va a cumplir aquello que dijo a los ciudadanos para que le votaran. Nosotros, desde el Partido Socialista, en la oposición, ahora en el Gobierno, nos hemos mostrado a lo largo de los últimos años en contra de una reforma laboral que venía a romper los equilibrios entre los trabajadores y los empresarios y que venía a minorar pues los derechos de los trabajadores que a lo largo de muchos años se conquistaron en este país. Y ahora ya, bueno, ustedes los periodistas pues son también así, podemos pararnos a decir si esta reforma es poco, mucha, si se va a derogar, pero ya es un pequeño paso que nos pone en la senda de empezar a recuperar los derechos perdidos de esos años tan malos en los que gobernaba el Partido Popular y los viernes del Consejo de Ministros se llamaban viernes de dolores. Entonces no es más que dar cumplimiento a la agenda política del Gobierno y a lo que el presidente del Gobierno se comprometió en el debate de investidura. Lleva poco tiempo este Gobierno de España, pero ya está empezando a aplicar su programa y a dar cumplimiento de aquello a lo que nos comprometimos con los ciudadanos. Sobre el matadero, Sí. por desconocimiento sobre todo, ¿no? Hablabas de que ahora falta la autorización de obras y demás. Los promotores ya dijeron que iban a empezar las obras en marzo, previsiblemente. El hecho de que se apruebe hoy la autorización ambiental más o menos da que los plazos sean así.
Eso ya se lo tendría que preguntar al Ayuntamiento de Zafra, porque esa ya es competencia municipal, no es de la Junta de Extremadura. Yo estoy contenta de que la Junta de Extremadura es cada vez más ágil, que esto no genera titulares, pero también es así. Y, por tanto, estamos muy contentos de que en los próximos días tiene efectos desde hoy administrativos que ha firmado la consejera, en este caso competente de transición, esa resolución, pero se publicará en el DOE en los próximos días, una vez que se publique en el DOE, pero tiene efectos administrativos desde hoy que se ha firmado esa resolución. Pero sí que les invito a que contacte con el Ayuntamiento de Zafra, que estoy segura de que les atenderán a todos ustedes, porque probablemente hoy para ellos es un día importante. Este era uno de los proyectos que estaban todavía ahí en el tintero, a ver por dónde salía. ¿Hay alguna novedad respecto a los otros dos grandes que se vienen hablando durante meses, Azucarera y el de Castiblanco? Ninguna. Desde la última vez que compareció en esta misma sala el presidente y que ya le dijo en qué situación se encontraba la Azucarera, y de ninguno de los dos proyectos hay ninguna novedad reseñable. Sí, muchas gracias.